San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y bienvenidos a mi nueva clase de la cocina rusa. Ya hemos preparado juntos la famosa sopa rusa Borsch. Aquí se puede ver el enlace si no lo han visto todavía. Y hoy les voy a presentar una nueva recetita rusa de un postre delicioso y dulce. Se trata de las tortitas de requesón. Y hoy tengo un ayudante. Me va a ayudar mi nieto mayor, Alejandro, o como le llamamos en casa, Sasha, que es el diminutivo de Alejandro. Ven aquí. Ahora me va a ayudar este jovencito. Le vamos a dar un delantal y nuestro joven cocinero va a empezar su trabajo. Y hoy también vamos a combinar la clase culinaria con la clase de la lengua rusa. Vamos a aprender algunas palabras rusas y Sasha será su maestro cómo hacerlo. Antes de todo, vamos a aprender cómo se llama en ruso el plato que vamos a preparar. Сырники. Сырники. Es una receta bastante fácil de hacer porque tiene pocos ingredientes. Requesón. En Rusia se vende en cualquier tienda. Si en su país es difícil de encontrar el requesón en el supermercado, recomiendo buscar donde se encuentra la tienda rusa más cercana. Ahí seguro que habrá porque es un producto básico de la cocina rusa. Harina, azúcar, huevo, sal, azúcar de vainilla, mantequilla y aceite. Es todo. Para que nuestras tortitas salgan más tiernas y más sabrosas, vamos a batir primeramente el requesón con el huevo. Y ahora vamos a agregar aquí azúcar. ¿Cómo se llama azúcar en ruso? Сахар. Сахар. Agregamos сахар, azúcar. Sasha, por favor. Y ahora vamos a poner aquí un poco de sal. ¿Cómo se llama sal en ruso? Соль. Vamos a poner un poquito. Y también agregaremos un poco de azúcar de vainilla para dar el sabor. Ahora es el momento de poner aquí la harina. Nuestra harina es leudante, es decir, es mezcla de harina y un agente de fermentación que ya se vende hecho este producto en el supermercado para que nuestra masa tenga más volumen. Pero eso no es tan obligatorio. Bueno, ¿cómo se dice en ruso? Harina. Мука. Muka. Sasha ahora lo va a poner en nuestra masa. Poco a poco. Y ahora lo mezclamos todo. ¿Qué tal? Yes. Se puede hacer estas tortitas sin nada, claro, pero también es buena idea agregar aquí pasas o manzanas cortadas o plátanos, es decir, cualquier fruta que les guste. Nosotros hemos decidido optar por las pasas porque las adora nuestro joven cocinero. Por favor, Sasha, vamos a ponerlas aquí. Ahora nuestra tarea es poner aquí un poco de harina, preparar el espacio donde vamos a trabajar ahora. Y de esta masa, ahora vamos a formar una salchicha.
Sasha ahora lo va a hacer. Por favor, Sasha. Y ahora vamos a cortar trocitos de esta masa y vamos a ir formando unas tortitas, así. Pueden salir más grandes, más pequeñas, todo depende de cómo lo hacemos. Pero vamos a tratar de hacerlas más o menos iguales, ¿sí, Sasha? Las tortitas ya están casi hechas y ahora vamos a freírlas con un poco de aceite y un poco de mantequilla con esta mezcla. Y vamos a poner aquí nuestras tortitas cuando ya la sartén esté lista para eso. Y ahora vamos a poner nuestras tortitas con mucho cuidado porque la sartén es caliente, el fuego debe ser medio fuerte. Con cuidado, por favor. Y ahora hay que freírlas. Primeramente por un lado hasta que sean doradas. Y después darles vuelta y repetir el proceso por el otro lado. ¿Cómo huele? ¿Bien? Ya están hechas nuestras tortitas. Y ahora sería bien darles un poco de azúcar glass. Así. Para que sea más pintoresco. Bueno, nuestras tortitas tan deliciosas ya están hechas. Y ya es la hora de probarlas, de degustarlas. Hay que decir que las tortitas de requesón, estas que llamamos syrniki, son muy populares en Rusia. Nosotros comemos mucho estas tortitas como desayuno, también se puede cenar con eso, se puede comerlo con leche condensada, que le gusta mucho a Sasha, ¿sí? Sasha prefiere la leche condensada con azúcar. También smetana, la crema agria, muy buena para acompañar. Cualquier confitura también sirve. La nuestra es de ciruela. ¿Qué tal? Muy bueno. Con té, como se hace en Rusia. Hasta la vista, amigos.